Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Soplo de Historia podcast, donde hoy nos embarcamos en un viaje nuevamente hacia el pasado, a los albores de la historia humana en el continente americano. Pero antes de presentarles la temática, queremos invitarles a que si les gusta este contenido, que por supuesto nos sigan, nos den su me gusta, interactuar de alguna manera, hacer comentarios. Todo eso para nosotros realmente es un gran incentivo para continuar con este proyecto. Y bueno, nuestra historia comienza hace más de 15.000 años, cuando los primeros grupos de cazadores y recolectores realizaron uno de los viajes migratorios más impresionantes de la humanidad, dando origen a las primeras civilizaciones en el Nuevo Mundo. Y es que, claro, muchos han hablado del paso del estrecho de Bering, ¿no? De que los primeros, se dice así, los primeros pobladores o habitantes del continente americano se dieron cruzando a través de este estrecho en la época de las glaciaciones, donde se podría cruzar prácticamente a pie, ¿no? Y no existían pues esas distancias marítimas que sin una embarcación pues era imposible cruzar. Pero ya se están manejando algunas nuevas teorías. En todo caso, el viaje inicia prácticamente en este puente, ¿no? En el puente terrestre de Beringia, una vasta extensión de tierra que una vez conectó lo que hoy conocemos como Siberia en Rusia y Alaska en Estados Unidos. Durante la última edad de hielo, los niveles del mar descendieron, revelando este corredor terrestre, y allí grupos humanos en búsqueda de nuevas tierras para cazar y recolectar se aventuraron a cruzar este puente hacia un mundo desconocido. Una vez en el continente americano, estos pioneros enfrentaron un entorno desafiante pero rico en recursos. Se dispersaron lentamente hacia el sur, adaptándose a una diversidad de hábitats. Bueno, esa es la teoría que se ha manejado ya durante décadas, desde las gélidas tundras del norte hasta los exuberantes bosques tropicales del centro y sur de América. A lo largo de miles de años, estas migraciones configuraron el mosaico de pueblos y culturas que eventualmente florecerían en el continente. Y claro, la adaptación al entorno americano llevó al desarrollo de prácticas agrícolas, la domesticación de plantas como el maíz, la papa y el frijol, fundamentales para el sustento de grandes poblaciones. Este cambio de cazadores-recolectores a sociedades agrícolas sedentarias marcó el inicio de la formación de las primeras civilizaciones americanas. En Mesoamérica, civilizaciones como las olmecas, considerados como la cultura madre de la región, establecieron las bases para el desarrollo de complejos sistemas políticos, económicos y religiosos. Y más al sur, en los Andes, nacieron también otras culturas primigenias en las que vamos a profundizar. Es interesante porque cuando estuvimos en México hace más de un año, bueno, tuvimos, cada vez que hemos estado por allí, hemos visitado 2 veces ese fantástico Museo Antropológico Nacional. Es realmente una joya de Latinoamérica, porque tiene, pues, digamos, evidencias de un proceso evolutivo de la humanidad y también a nivel de algunos pueblos de América, tiene, pues, detalles bastante interesantes y sobre todo dentro de las civilizaciones que florecieron en lo que hoy es el territorio mexicano, pues poseen piezas invaluables, ¿no? Y algunas de ellas son precisamente las cabezas olmecas que pudimos visitar, ¿no? Una roca maciza que debe pesar varias toneladas seguramente y que demuestran el nivel de desarrollo que tenían estos pueblos bastante antiguos, ¿no? Pero claro, a nivel de las civilizaciones de Sudamérica también encontramos cosas muy interesantes. Y habría que profundizar en la complejidad y riqueza de estas culturas que sentaron las bases de sociedades avanzadas mucho antes de la llegada de los europeos. Sudamérica fue cuna de algunos pueblos bastante fascinantes del mundo antiguo, con desarrollos notables en agricultura, arquitectura y también sistemas sociales. Por ejemplo, tenemos varias civilizaciones pre-incas. Algunas de ellas son las de Caral, que alguna vez hablamos en este programa, ya debe ser cerca de un año más o menos que hablamos de la civilización Caral, o que también se la conoce como Norte Chico, que está situada en el actual Perú.
Caral es considerada una de las civilizaciones más antiguas de América, datando del 3000 a.C. aproximadamente. Se destacó por sus impresionantes construcciones urbanas, incluyendo pirámides y plazas, y es notable por ser una de las pocas civilizaciones que se desarrolló sin la presencia de cerámica. También está Chavín, que emergió ya bastante después y que más o menos data del 900, ¿no? La cultura Chavín, 900 antes de nuestra era. La cultura Chavín es famosa por su arte y arquitectura, ubicada también en Perú. Su influencia se extendió a través de las redes comerciales que estableció. El complejo de Chavín de Huántar es especialmente conocido por sus templos y esculturas de piedra. También tenemos en Ecuador a la cultura de Valdivia, entre el 3500 y el 1800 antes de Cristo. Es conocida por ser una de las primeras sociedades americanas que practicaron la agricultura y la cerámica. Sus figurillas femeninas son especialmente reconocidas a nivel mundial y se cree que representaban un culto a la fertilidad. También está Tiahuanacu, ubicada cerca del lago Titicaca, en lo que hoy es Bolivia. Tiahuanacu es notable por su avanzada ingeniería y arquitectura monumental, incluidos templos y pirámides que datan de alrededor del 500 al 1000 ya de nuestra era. Tiahuanacu ejerció una considerable influencia en la región andina a través de su tecnología agrícola, especialmente en el manejo de sistemas de irrigación y terrazas de cultivo que pueblos posteriores tomarían también o se atribuirían, ¿no? Hay otro pueblo también llamativo que es el de los muiscas. Los muiscas que habitan la región del altiplano en Colombia eran conocidos por su sofisticado sistema de comercio, organización social y sus trabajos en orfebrería, destacando especialmente el famoso ritual de El Dorado. Estas civilizaciones, podemos decir, desarrollaron tecnologías agrícolas avanzadas, como los sistemas de terrazas y el ya mencionado de irrigación, que permitieron el cultivo en zonas montañosas y áridas. La domesticación de cultivos como la papa, el maíz y la quinoa fue fundamental para que el sustento de grandes poblaciones y la expansión de estas culturas se desarrolle. En el ámbito social y político, establecieron sistemas de gobierno que variaban desde confederaciones de ciudades-estado hasta teocracias centralizadas. La metalurgia, especialmente en oro, plata y cobre, alcanzó niveles de gran sofisticación, creando objetos tanto de uso cotidiano como ceremonial de increíble belleza y complejidad. Y bueno, aquí podemos hacer un paréntesis porque, claro, en este punto sí se marca, podría decirse, un punto de inflexión con otras civilizaciones antiguas o contemporáneas o relativamente contemporáneas de otras regiones del mundo. Por ejemplo, las que se encuentran en el Mediterráneo, las que se encuentran también en lo que vendría a ser Mesopotamia, en la zona del Indo y también en China y por supuesto en Egipto, que podemos decir son los focos de los desarrollos primigenios de la civilización. Varias de estas empiezan a sacar ventaja, podríamos decir a nivel tecnológico, mucho ojo, ¿no? A nivel tecnológico, con el tema del dominio de los metales y en primera instancia la generación del bronce, ¿no? La fusión para generar el bronce. Eso permitió dar usos a otro nivel y a otra escala de los metales, ¿no? No solo para un empleo de, podría decirse, cosmético o para un empleo quizás religioso o como un artefacto que podría utilizarse como moneda de cambio, sino que ya se lo empleaba dentro del armamento, dentro de la fabricación de otras herramientas. Y ese fue un gran boom que podría decirse que disparó pero por las nubes, el desarrollo sobre todo de las culturas que ya teníamos en Sumer y por supuesto en Egipto, ¿no? Realmente su explosión fue tremenda, fue tremenda. Y claro, allí varios de nuestros pueblos, al menos de los que se tienen conocimiento, habría que ver
los recientes hallazgos y trabajos que se están dando en la Amazonía del Ecuador, en la Amazonía brasileña, donde se van encontrando pues algunas otras evidencias de civilización que también son muy interesantes, pero al menos de las que se ha comprobado, pues quizás la principal diferencia, porque a nivel de organización social, a nivel por ejemplo, de la observación de los cielos, a nivel del tema de la agricultura, de la ingeniería civil que se podía dar, no había mucha diferencia, la verdad, ¿no? Y podría decirse que eran contemporáneos, distintos pueblos, como se ve en el caso de los olmecas o de las sociedades que se encuentran en la parte del Perú, de las que comentamos, ¿no? Con relación a otras civilizaciones que estaban empezando a florecer o los reinos, por ejemplo, predinásticos de Egipto, por darles un ejemplo, ¿no? Pero empieza a cambiar mucho la cosa con respecto al tema del manejo de metales y, por supuesto, también a la utilización de la rueda, ¿no? Que al menos eso pues también marcó un boom muy importante. Y el otro tema es de un sistema de escritura mucho más formal, que esto también hay que decirlo, es una ayuda a memoria para traspasar el conocimiento de generación a generación. Todos podemos concordar en que el traspaso de conocimiento normalmente se dio de manera hablada, ¿no? Pero obviamente el aprendizaje de esta manera quizás no es del todo preciso y pueden haber detalles que se puedan olvidar. Y en el caso de civilizaciones, por ejemplo, las que nos encontramos en Sumeria, ellos ya documentaban todo, ¿no? Los egipcios ni se diga, ¿no? Con el papiro pues enriquecieron su escritura de una forma increíble y hasta el día de hoy nos llegan evidencias de la vida cotidiana que ellos tenían. Entonces, esa situación de tener mucho más organizado y esquematizado el conocimiento, poderlo almacenar a nivel de una documentación física, como decimos el día de hoy, también permitió a que tengan un salto adicional. Si bien es cierto, estas civilizaciones, como decimos, podían haber empezado en un nivel más o menos parejo, fueron evolucionando de otras maneras. A nivel tecnológico, mucho ojo, me enmarco en esa parte. En todo caso, y ya entrando a la parte final, habría que decir que, y sin desviarnos ya más del tema, que los movimientos migratorios que dieron origen a las primeras civilizaciones en América son testimonios de la resiliencia y la adaptabilidad humana a través de milenios. Estos primeros americanos no solo sobrevivieron, sino que supieron prosperar, dando forma a culturas ricas y complejas que aún hoy siguen fascinándonos. En este episodio de Un Soplo de Historia podcast hemos apenas rasgado la superficie de este apasionante capítulo de la historia humana, un recordatorio de que cada paso, cada migración lleva en sí el potencial para cambiar el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.